Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Ay, corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Listos para plantearnos nuestro día, nuestra semana, nuestras observaciones de nuestro trabajo personal, replantearnos muchas cosas? Porque esta semana camino al festejo colectivo, al menos aquí en México, no sé en qué otros países, del Día del Padre, donde un montón de gente pone atención en este movimiento, en este festejo, y que siempre será el segundo domingo de junio, invariablemente, para poder hacerle su festejo, su barbecue, su comida, su carnita asada a papá. Tiene que poco a poco ir tomando otro tipo de matices, no solamente fechas para comprar cosas o comprar vinos o pretexto como para otra reunión familiar, sino tiene que tener un trasfondo, en algún sentido tomar lo positivo de esto, corazones. Así que así como el día de ayer, que siempre me encanta ir con mi queridísima Carmen Blue, amiga, tipaza, excelente ser humano, y platicamos mucho en su podcast. Bueno, es un programa de radio que luego se pasa a podcast. Ya saben que ahí en Instagram siempre se los compartimos. Y bueno, hablábamos mucho de este tema del padre, pero yo quiero esta semana, así como es nuestro tema del día de hoy, dedicarlo a hacer un espectro más amplio, fíjate, que no solamente, claro, el padre está metido igual que la madre en todo esto, porque es la dinámica más importante de todo ser humano. Entonces, muchas cosas tienen que irse acomodando, y por eso, como el podcast del día de hoy se llama Los contratos de mi alma, ¿qué te parece que vamos comprendiendo un poco más cuando esos contratos que nosotros asumimos, como el nombre que llevamos, como la familia o el sistema familiar, el equipo de trabajo, la manada que me va a recibir en el mundo, que me va a dar sus rasgos físicos, me va a dar su genética, me va a dar su color de ojos, me va a dar el color de la piel, me va a dar la información de supervivencia que este gran grupo ha obtenido? No todas las formas de sobrevivir al día de hoy pueden ser funcionales. Sin embargo, este gran equipo de trabajo, este llamado inconsciente familiar, pues, vamos a hablar mucho de eso esta semana para que lo entiendas mucho más. Este gran equipo de trabajo, esta gran manada que es mi linaje familiar, ha sido elegido por mi alma para crecer, para resolver un montón de cosas. Así que nunca es accidente, nunca es una mala suerte, nunca es algo que no debió de haber sucedido, nunca, aunque esa sensación de repente tenemos, ¿verdad?, de estar en la familia equivocada, de estar en donde, ¿cómo se llama?, donde las cosas, bueno, al final del día no son como nos hubiera gustado, creo que a nadie, ¿no?, en un porcentaje muy mínimo. Y si hay alguien que es así, felicidades. Pero en el estricto sentido de cómo funciona la vida y el proceso de la vida, pues desde luego venimos a tomar conciencia de la integración del femenino y el masculino, y todos venimos de ello, ¿no? Somos el producto, el hijo, ¿no? El padre, la madre, el hijo, el tercero. Y en este universo trino, bueno, siempre se involucran estas tres partes: cuerpo, mente y espíritu.
Y pues unificar todo eso es a lo que llamamos trabajo personal. Así que los contratos de tu alma, corazones, no son procesos fáciles, absolutamente para nadie, y más cuando has sentido ese llamado del alma. Si te reconoces en algún punto que sientes un cansancio, ese cansancio que no se va a quitar ni se va a aliviar durmiendo y descansando mucho. O si te encuentras con una tristeza muy profunda que no se quita con nada, que no tiene nombre, pero que se acomoda muy bien en tu pecho y que constantemente va a salir con ciertos somáticos, gripas, cuestiones respiratorias, porque esos son los llamados cuando el alma se está asfixiando, cuando te está pidiendo que tomes en cuenta lo que veníamos a hacer en la vida, no las profesiones, no comprar casas, no tener más hijos. Veníamos a hacer correcciones del alma con los contratos que adquirimos y estas señales pues nos las están marcando, sobre todo comprendiendo que no todos los dolores comenzaron conmigo. Esos dolores son los que fueron elegidos por nuestra alma, o podemos decirlo al revés, esos dolores me eligieron a mí porque yo voy a tener el valor de mirarlos, voy a tener el valor a veces de vivirlos, pero también voy a tener el valor de nombrarlos, porque al nombrarlos los puedo liberar sin miedo. Hay momentos en la vida en que puedo yo sentir que me quiebro por dentro y eso no es debilidad, sino que el alma ya no puede seguir cargando con el disfraz de eso que me hicieron llamar la normalidad. Cuando esa normalidad aprieta en el pecho, se convierte ya en un lastre inmenso, es cuando el alma empieza a decir que eso es lo que veníamos a hacer. Entonces empiezas tú a ver ya con otros ojos esa realidad que antes te parecía tan cotidiana o las dinámicas esas familiares que antes aceptabas sin cuestionarte nada, pero ahora ya empiezan a incomodarte con una intensidad que inclusive te puede llegar a desconcertar. No es odio, no es resentimiento, esas molestias que sientes, es conciencia. A eso se le llama conciencia, porque es la comprensión de que el amor real no puede perpetuar más el dolor. Esa conciencia te está diciendo que hay que descubrir cuál es el amor real y no puede ser fundamentado en sufrimiento. Ese dolor que nos enseñaron y nos recibió y heredamos tiene que transformarse y precisamente, ese es el contrato del alma dentro de este sistema familiar, porque sí hay una forma de honrar a nuestro linaje familiar sin necesidad de repetir sus sufrimientos. Y bueno, ya decía Carl Jung, ¿verdad? La libertad no llega cuando evitas el pasado, sino cuando lo integras y lo haces conscientemente, y aunque no lo hayas planeado, eso es exactamente lo que estás haciendo hoy. Estás tratando de integrar ese pasado sin evasiones. Eso no es un trabajo fácil, porque en este sistema familiar, en este linaje familiar, hay una historia que te pide que ahora sea contada de otra manera. Todos tenemos una historia y todos traemos una memoria de supervivencia al final del día. Pero el alma, el contrato del alma, no es venir a repetir en ningún sentido.
Muchas veces repetir es necesario cuando queremos entender todos los aspectos que no hemos comprendido. El alma realmente viene a cerrar el ciclo, a poner amor en donde ha hecho falta, a ponerle otra conciencia y otras creencias. Entonces, esta señal es muy importante para ti porque cuando sabes que estás cumpliendo ya con los compromisos de tu alma, de lo que esta vida significaba para ti de venir, existe en ti de repente ya una urgencia que viene del alma, repito, una urgencia que te intenta decir que hay otras verdades y entonces empieza la misma persona a tener esa urgencia de decir la verdad, incluso cuando todas las personas a nuestro alrededor deciden seguir callando, hablar con la verdad, decir esas cosas que no se han dicho antes, que nadie se ha atrevido a decir, aunque nuestras palabras, que siempre es recomendable utilizarlas con respeto, con adultez, pero a veces nuestras palabras incomodan, lastiman inclusive, pero no hacen eso por rebeldía, sino por algo que comienza a llamarse en ti integridad. Porque existe algo en ti que se rompe cuando tienes que encajar en un molde ajeno y tienes que empezar a disfrazarte, porque empieza a sentirse cada vez más incomodidad en esos silencios estresantes, en esa tensión familiar que corta el aire, ¿verdad? Porque cada silencio que está impuesto, cada vez que te obligas a callar, es como si empezara una pequeña traición hacia tu propia alma, hacia tu propia conciencia, que ya empezó a despertar en ti para entender los contratos que le tocaba venir a asumir. Desde luego ese despertar, esos despertares son irreversibles, ¿eh? No hay para atrás, la conciencia no tiene pasos hacia atrás. Y tú lo vas notando día a día cuando esos contratos de tu alma empiezan a marcarte otro tipo de necesidades, otro tipo de visión, de comunicación, quizá hasta en lo más cotidiano. Lo sientas a lo mejor al celebrar costumbres que antes hasta imitábamos, ¿verdad? Con cero observación y con mucho entusiasmo inclusive. Pero también vas notando el vacío que te dejan esas conversaciones en donde ninguna persona se atreve a mostrarse como es, en donde en realidad tú conoces las versiones de todos, pero nadie dice lo que realmente piensa y lo que realmente está sucediendo en sus vidas. Entonces empieza a surgir en ti cuando te comprometes a ir escuchando tu alma y cumplir con los objetivos de esta encarnación, empieza a haber una creciente necesidad de rodearte de personas con mayor profundidad, o sea, personas que no le tengan miedo a la verdad, que les guste profundizar más en las cosas y de rodearte de gente que no tema hablar de lo que es invisible, pero que se percibe, ¿verdad? Ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes volver a dormirte, ya no puedes volver atrás a saber como que no tienes esos ojos ni esos oídos, ni esa sensación en tu cuerpo, porque ese despertar que nos trae el contrato del alma a veces va a venir acompañado de soledad. A veces esa soledad al principio va a ser difícil de adaptar, pero tu contrato del alma también te va a traer mucho mayor propósito a tu vida. Vas a sentir claridad y un objetivo. Te ha mostrado que no veniste para ser el eco de todo aquello que se ha vivido, sino ese propósito del proyecto de tu alma y de esos contratos te dice que has venido para ser la nueva voz de
todo lo que puede ser, de todo lo que no ha sido, de todo lo que tu linaje familiar no se ha permitido ser. Pero lo primero es limpiarse, empezar a cambiar ciertos patrones, cierta percepción que tienes de ti misma, de ti mismo. Primero que nada vas a tener que empezar a normalizar, a integrar que llorar, que sentir este desbordamiento emocional es positivo y es para limpiarse. Que llorar a veces las lágrimas de todos los que no pudieron llorar. Que a veces el pecho pide liberar las lágrimas de todos nuestros ancestros que no fueron llorados, que no tuvieron tumbas, que no fueron importantes, a veces que no nacieron y nadie les lloró. A veces solamente necesitamos sentir y liberar, no pensar. Y eso nunca más vuelve a ser debilidad. Ese es un cambio de creencia importante. Porque llore, porque me emocione, hombre o mujer, no soy débil. Estoy montado en el compromiso de mi alma, dándole voz a los que no han tenido voz, llorando lo que no se pudo llorar porque había necesidad de seguir y sobrevivir. Hoy comenzamos con los contratos del alma, cumpliéndolos uno a uno, entendiendo que el camino es una sensibilidad, es una percepción que se despierta, que nunca más la vamos a volver a tapar porque no es ya etiquetada como fragilidad, sino esa sensibilidad o percepción es una antena extrasensorial, vamos a decir, una antena inmensa que me hace sentir que puedo captar matices que otros han silenciado, que puedes escuchar adentro del silencio el dolor, los gritos que están silenciados por tantas generaciones. El contrato de tu alma, no es más que un gran llamado a sanar. Y no solo tu historia, lo que tú has vivido y recuerdas, sino de todos aquellos tus ancestros que amaron lo mejor que pudieron, pero que no supieron cómo decir y cómo acallar el dolor. Sin duda el contrato del alma y asumirlo no es fácil, porque cada paso hacia mi verdad es un paso fuera del guión establecido, del guión familiar. Pero sin duda, eso es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo, mis queridos compañeros y hermanos. Así que, siendo este el color de la semana, fortaleciendo tu alma y dejando que te guíe y te escuche, tomando todas las herramientas que puedas, desde luego tomando la herramienta de los sueños. Bueno, pues ¿qué te parece que empezamos así? Muchas cosas vamos a ir hablando de los contratos del alma. ¿Qué te parece? Bueno, pues te dejo un abrazo muy grande. Y como habíamos avisado, pueden escribir un correo a contacto@laverdadquesedesvela.com y ahí les van a mandar su cupón de descuento a la manada cuántica. 20% les van a hacer, creo que saldrá alrededor de 600 pesos la entrada en Ciudad de México en el Teatro Carranza, en ese gran evento que vamos a tener el 2 de agosto, con los organizadores que ellos nos invitan a nosotros, y claro que toda esta hermandad tiene su preferencia y su descuento. Bueno, corazones, les seguimos mañana, ¿qué te parece? Que tengas un extraordinario despertar de la conciencia del alma. Bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.